Hola, soy Lisbeth Ponce y hoy les voy a hablar acerca de los tipos de aislamiento hospitalario. Los aislamientos son un conjunto de procedimientos en los que se separa un paciente infectado de los pacientes que están susceptibles a infectarse durante el periodo de transmisibilidad del microorganismo. Hay 5 tipos de aislamiento y les voy a hablar acerca de cada uno. El primero es el de color rojo o por contacto. Este aislamiento es en enfermedades como el rotavirus, la hepatitis A, la varicela o el herpes. Estos entre muchos otros. En este tipo de contactos, en este tipo de aislamiento es por contacto a través de secreciones o exudados del paciente que pueden estar en la superficie o en el entorno de nuestro paciente al momento de hacer algún procedimiento con ellos. Para este aislamiento necesitamos en todos necesitamos el lavado de manos en todos sus momentos. Para este aislamiento necesitamos el uso de guantes, de bata, necesitamos desinfectar la superficie que vamos a utilizar durante el procedimiento. Debemos de evitar el traslado de nuestro paciente a menos que sea necesario para realizar estudios de diagnóstico o por tratamiento del paciente, y pues obviamente una restricción de visitas. También para él necesitamos una habitación individual. El segundo aislamiento es el azul o también llamado por gotas. Este aislamiento ocurre cuando las partículas que son mayores a 5 micras de diámetro, o más bien que son visibles, estas partículas son generadas al momento de toser o estornudar y pues quedan suspendidas en el aire o en los objetos de su entorno del paciente por poco tiempo. En este tipo de aislamientos entran las enfermedades como son la rubiola, la tosferina, la faringitis estreptocóxica o la meningitis por neumococo. Para este aislamiento necesitamos el uso de mascarilla. Hay diferentes tipos de mascarillas. Aquí puede ser una mascarilla normal de las sencillas, el uso de guantes y bata. En este caso solamente se utiliza guantes y bata en caso de que haya salpicadura, pues al momento de toser, pero de preferencia es mejor utilizarlos por cualquier situación que pueda llegar a ocurrir. Obviamente pues el lavado de manos ya lo mencioné en todos los aislamientos. Necesitamos distanciar al paciente de otros pacientes que tengan enfermedades parecidas. No hay problema, pero sí debe de estar aislado de ellos. Necesita una habitación individual, ya lo mencioné, y el transporte también queda limitado de nuestro paciente, a menos de que necesite realizarse estudios de diagnóstico o por el tratamiento de su enfermedad. El siguiente aislamiento es el verde, o también se le llama aislamiento respiratorio o de aire. En este caso, las partículas quedan suspendidas en el aire por mucho tiempo, pero estas partículas son menores a 5 micras de diámetro, o sea que no son visibles. También, aparte de que quedan suspendidas en el aire, también quedan en los objetos del entorno de nuestro paciente. En este aislamiento entran las enfermedades como sarampión, rubiola, tuberculosis pulmonar, varicela, influenza, herpes zóster, pero diseminado, o sea ya un herpes agravado. Para este aislamiento necesitamos que la puerta de la habitación, debe de tener una habitación individual, y la puerta de la habitación en todo momento tiene que estar cerrada. En los aislamientos anteriores necesita una habitación individual, pero no hay problema si su habitación está abierta. Pero en específicamente la puerta debe de estar cerrada. Necesitamos una mascarilla de alta eficiencia. Había mencionado anteriormente que hay diferentes tipos de mascarillas. En este tipo necesitamos una mascarilla de alta eficiencia que nos pueda cubrir por completo el rostro. Necesitamos bata, guantes, y estos también es en riesgo de salpicadura, pero también es por protección, es mejor usarlos desde el principio.
Aquí en este tipo de aislamiento necesitamos exactamente un estricto lavado de manos. Aquí en todo momento debe de haber un lavado de manos. Aparte de los 5 momentos, necesitamos hacernos un lavado de manos con una solución con alcohol, puede ser alcohol gel. Bueno, el siguiente aislamiento es el amarillo, que este es por transmisión de vectores. Este aislamiento ocurre cuando los vectores, que son mosquitos, animales como ratas, transmiten enfermedades a un paciente, bueno, a una persona. En este tipo de aislamiento entran las enfermedades como el dengue, la rabia o la chikungunya, que no es tan común aquí en nuestro país, pero sí puede llegar a ocurrir. Para este también necesitamos un lavado de manos, el uso de guantes, mascarilla, batas. Tiene un una restricción de visitas, y el paciente tiene que estar limitado al transporte como en todos los demás. Y por último tenemos el aislamiento de color blanco o gris, ese varía dependiendo de la institución. Y este es utilizado en pacientes que están inmunosuprimidos. Esto con el fin de protegerlos a ellos de no infectarse de con cualquier otro microorganismo que podemos transmitir el personal de salud, sus familiares o las visitas. En este tipo de aislamientos entran los pacientes que están trasplantados, pacientes que tienen SIDA, pacientes con leucemias o que tienen tratamiento oncológico o de neoplasias. Para ellos necesitamos igual un estricto lavado de manos, el uso de guantes, mascarilla y bata. También de preferencia en todos los tipos de aislamiento, de preferencia se utiliza el uniforme quirúrgico. En este tipo de aislamiento, que es el blanco para pacientes inmunosuprimidos, de preferencia se debe de utilizar el uniforme quirúrgico y la bata. Necesitamos restringirle las visitas completamente al paciente, esto con el fin de evitar que los microorganismos que tienen los visitantes de la calle, en su casa, por cualquier situación, entren en contacto con este paciente. Bueno, esos son los 5 tipos de aislamiento que tenemos. En este caso voy a ponerme la bata, el cubrebocas, y los guantes y unos lentes de protección. No cuento con mascarilla, mascarilla especial, y por tanto solamente me voy a poner los guantes. Para empezar, la bata siempre debe de estar colgada fuera del cuarto, bueno, al lado de la puerta de la habitación. Aquí pues no lo puedo representar, pero la bata siempre tiene que estar rotulada, debe de tener aquí un papel en el que diga para qué se está utilizando, para qué tipo de aislamiento y el tipo de enfermedad con la que estamos tratando. La bata siempre tiene que estar volteada. Este es el revés, este es el frente, y la bata siempre tiene que estar volteada, ya que esta parte es la que está en contacto con nosotros, con nuestro uniforme, con el cuerpo, y esta parte es la parte que está en contacto con el paciente, con sus secreciones, etcétera, con el entorno del paciente. Entonces la bata siempre tiene que estar colgada así para que no la toquemos de este lado. Los guantes pueden ser guantes estériles o no estériles. Esto también depende mucho del procedimiento que se vaya a realizar, pero si solamente se va a hacer una toma de signos vitales o etcétera, pueden ser guantes no estériles, pero con el fin de proteger nuestra piel y evitar que al momento de que nosotros tocamos el entorno o al paciente, los microorganismos no se queden en nuestra mano. Los lentes o las mascarillas, estas son utilizados para protección y para evitar que al momento en el que el paciente estornuda, tose, o en el aislamiento que es por gotas o por aire, ya que las partículas quedan suspendidas en el aire, eviten estar en contacto con la mucosa, con nuestras mucosas. En este caso pues evita el contacto de los ojos con el microorganismo, pero la mascarilla en sí evita el contacto de las mucosas con el microorganismo.
Y pues bueno, el cubrebocas por igual evita el contacto de nuestra mucosa oral y nasal con el microorganismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el lavado de manos antes de entrar a la habitación y antes de ponernos el material, el equipo de protección. Entonces ya realizamos nuestro lavado de manos y vamos a proceder a ponernos el equipo de protección. El tipo de batas, bueno, me voy a bajar esto. Las batas son, pueden utilizar batas quirúrgicas. Las batas quirúrgicas se ponen por enfrente de esta manera, así. En este caso no cuento con bata quirúrgica, pero también se pueden utilizar este tipo de batas. Entonces me voy a poner mi bata. Y en la habitación de nuestro paciente debe de haber un lavadero para realizar los lavados de manos correspondientes. Entonces, al momento de entrar con nuestro paciente, nos tenemos que volver a lavar las manos antes de estar en contacto con las secreciones corporales o fluidos corporales del paciente. Y pues bueno, así es como tenemos que entrar, obviamente con el cubrebocas puesto. Y ya lo mencioné, las batas, al momento de quitarse, se quita. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos la bata y tomarla de este lado. Así, este es el lado limpio de la bata y así se cuelga. Y pues bueno, obviamente los guantes y el cubrebocas se tienen que desechar por completo y los lentes deben de pasar por un periodo de esterilización en selle. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Gracias.